Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saludo este viernes en esta charla de café. El día de hoy el tema que les quiero compartir, que quisiera platicar en esta tarde un poquito con ustedes. Yo sé que es viernes, la mayoría de ustedes estarán por salir, pero para aquellos que estén en casa o que estén viendo este video después, será útil. um, Será grato recibir sus comentarios y hacer esta charla. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto podemos entrar a responderlos. El tema del pequeño inquisidor es un tema muy interesante que a menudo surge en las consultas, en la terapia. El pequeño inquisidor es simbólicamente este personaje que vive dentro de nosotros, que todo el tiempo nos está juzgando. De hecho, en este momento que estoy hablando con ustedes, mi pequeño inquisidor está aquí presente y está dentro de mí haciendo todo este segundo discurso, si lo que estoy diciendo está correcto, si lo que estoy diciendo se entiende. Y es como en su lado positivo, este pequeño inquisidor es el que nos pone un orden. De alguna manera se relaciona un poquito con el ego, en el sentido de ser aquella estructura que me delimita a mí y que me permite relacionarme con el exterior. En la película de Hola Yael, ¿cómo estás? Un gusto que estés por aquí escuchando esta plática. Bienvenida a la charla. Les comentaba que en la película de Pinocho, el personaje de Pinocho tiene personaje que se llama Pepe Grillo, que es un pequeño grillo, que es su conciencia, le llama la conciencia. Y esto es interesante porque si vemos Pinocho es un títere, está hecho de madera y su mayor sueño es ser un niño de carne y hueso. Esto se refiere a que es un títere, es decir, todavía no tiene una personalidad estructurada, todavía no tiene un yo claro que lo delimite del entorno. Y él quiere ser un niño, es decir, quiere ser un ser humano que pueda tomar decisiones por sí mismo. Entonces, en el proceso en el que él se convierte de títere a niño, tiene este compañero, este guía que lo acompaña, que es Pepe Grillo, que Pepe Grillo tiene la ventaja de que conoce sobre la sociedad. Y es curioso cómo Pepe Grillo es un animal, pero a la vez está vestido con este frac, con su sombrero de levita, es decir, está ya civilizado, está ya integrado en la civilización, ya conoce lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto. Entonces este Pepe Grillo todo el tiempo está junto a Pinocho diciéndole qué cosas son correctas, qué cosas no son correctas, qué debe hacer, qué no debe hacer. Simbólicamente nuestro pequeño inquisidor es como este Pepe Grillo que vive dentro de nosotros y que todo el tiempo nos está diciendo qué es correcto y qué no es correcto. Y definitivamente este pequeño Pepe Grillo, inquisidor nuestro, está construido con lo que la sociedad nos, uh, nos ha ido educando. Este pequeño inquisidor se empieza a formar en la infancia. Cuando somos niños, tenemos toda esta energía, somos como estas bolas de energía que van por el mundo rodando, experimentando, viviendo cosas. Por eso cuando un niño llega a un espacio que no conoce, el niño se pone a brincar, se pone a rodar. Hola Sandra, bienvenida a la charla de esta tarde. Eh, este niño se pone a brincar, a correr por todos lados, a expresarse tal y como es, no tiene límites. Entonces viene papá, viene mamá y este papá y esta mamá empiezan a estructurarlo, empiezan a darle forma, porque si no le dan forma y este niño no conoce los límites, no va a poder integrarse en la sociedad. Y después va a ser un niño desagradable, va a ser un niño que no se ha aceptado con sus compañeros en la escuela. Entonces los padres se ocupan y se preocupan de ponerle límites a toda esta energía infantil, a todos estos impulsos inconscientes, digamos casi
como estos animalitos que somos. A fin de cuentas, los seres humanos somos animales y nacemos como tal, como animales, con estos impulsos básicos. Entonces papá y mamá empiezan a estructurar el mundo para que este niño pueda sociabilizarse. Sin embargo, cuando papá y mamá empiezan a poner los límites, ponen estos límites tanto desde su parte equilibrada, armónica, como desde sus miedos, como desde sus angustias, así como desde las estructuras rígidas que ellos experimentaron o vivieron también en su infancia. Entonces, estas voces de mamá, estas voces de papá, si son voces armoniosas, si son voces que expliquen, que le permitan entender al niño por qué son los límites, van a ir construyendo en él digamos, como este Pepe Grillo más pacífico, más tolerante, por así decirlo. Pero si papá o mamá dicen estas reglas desde un lugar más rígido, desde el no porque no, desde el no porque no debe ser, entonces este pequeño niño va integrando esta estructura de relación con el mundo, digamos, este Pepe Grillo, como algo más parecido a un pequeño inquisidor. Por eso le llamamos el pequeño inquisidor. Alguien que delimita y dice que sí, que debe ser sí, que debe ser no, pero lo que debe ser no es malo, es castigado. Y esto es bien interesante ahorita que usamos esta palabra de malo, porque el pequeño inquisidor se estructura o se mueve a través de estas dos conceptos, bueno o malo. De alguna manera, cuando un niño es pequeño, si lo vemos jugando, no sé, con el cable de la electricidad, le tenemos que decir al niño, hey, es malo que hagas eso, no hagas eso, porque es peligroso para él. De alguna manera, cuando crecemos, integramos estos dos conceptos de bueno y malo, y todo lo que vamos viviendo en la vida lo vamos poniendo en este esquema. ¿Esto que estoy haciendo es bueno o esto que estoy haciendo es malo? El problema un poquito de esto es, hola Itzel, bienvenida a la conversación. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto las iremos comentando, comentarios. Esta es una charla es una charla de café. Eh, Comentaba que entonces este niño va haciendo esta estructura, va formando esta estructura de bueno o malo. Y cuando somos adultos, si no nos desprendemos de esta estructura de bueno o malo, toda decisión que tomamos va a estar completamente polarizada, va a estar completamente rígida en bueno o malo. Y el problema es que cuando se estructura desde la parte rígida, lo malo merece un castigo, lo bueno merece un premio, lo malo merece un castigo. Luego entonces, cuando somos adultos, nos estamos preocupando y cuidando todo el tiempo de hacer lo bueno para merecer un premio y no hacer lo malo para no tener un castigo. Entonces, esta estructura que el niño va recibiendo en su infancia, estas palabras de papá y mamá, se convierten en las voces interiores. Todos tenemos esta voz interior, es esa vocecita interior que te dice, eso que estás haciendo está mal, o eso que estás haciendo está bien, o no puedes, o deberías, o todas esas voces, en esencia son la voz ya sea de papá o mamá que se integró aproximadamente hasta antes de los 4 años de edad, se integra en nosotros y después se convierte en esta voz que nos está delimitando el mundo. No sé si llegaron a ver esta película de este niño bailarín. Se me fue ahorita el nombre. Que era una obra de teatro. Un niño que quería ser bailarín y su mamá muere. Hay una escena en la película donde su mamá muere. Él está en la cocina, va a la cocina, abre el refrigerador, saca el bote de leche y entonces lo destapa y va a tomar directamente del bote de leche. Y entonces se aparece como el fantasma de su mamá. Billy Elliot es la película, Billy Elliot. Entonces se aparece el fantasma, como este fantasma de su mamá que le dice, de la botella no, Billy, de la botella no. Y entonces Billy deja de tomar de la botella, toma un vaso y se sirve en el vaso.
este fantasma de mamá o esta voz de mamá es esa estructura interior que vamos armando que se convierte en este pequeño Pepe Grillo, que en el caso negativo es el pequeño inquisidor que todo el tiempo nos está juzgando si lo que hacemos es bueno o es malo. A veces cuando pequeño inquisidor, Billy Elliot, sí, gracias, Yael, ese exactamente. Cuando este pequeño, hola Adriana, bienvenida a la charla de esta tarde. Cuando inquisidor es muy rígido, digamos que es tan insoportable vivirlo dentro de nosotros, es eso, imagínate que tuvieras junto a ti todo el día en tu casa, en donde quiera que vas, todo el tiempo estuviera junto a ti una persona que te estuviera diciendo, estás mal, eso no es correcto, esto es así, todo el tiempo, todo el tiempo. Llegaría un momento en que sería tan insoportable que querrías que se saliera de tu casa, querrías correrlo de tu casa o incluso en un extremo querrías matarlo. Cuando simbólicamente querer sacar de la casa al pequeño inquisidor es cuando lo empezamos a proyectar en los demás. Entonces empezamos a proyectar en las actitudes de los demás a nuestro pequeño inquisidor e inevitablemente nos lo vamos a ir encontrando en la vida. Nos vamos a encontrar con jefes que nos juzguen, nos vamos a encontrar con parejas que nos juzguen, nos vamos a encontrar con amistades que nos juzguen, los cuales nos vamos a enojar con ellos, nos vamos a pelear con ellos y vamos a entablar esta lucha a veces a muerte contra esa persona que me está juzgando tan duramente, cuando lo que no acabo de hacer conciencia es que esa persona que está siendo mi inquisidora fuera de mí, en realidad es el inquisidor que vive en mí, el pequeño inquisidor que vive en mí. Y entre más fuerte sea este inquisidor, más se puede convertir en su lado negativo de energía masculina en el tirano y en su lado negativo de energía femenina en el manipulador. Entonces este pequeño inquisidor interior está lastimándonos todo el tiempo, juzgándonos todo el tiempo. Además, algo que es de lo que este pequeño inquisidor se utiliza o se agarra mucho es de una expectativa. Entonces el pequeño inquisidor construye una expectativa ideal de lo que yo debería de ser. Esa expectativa ideal obviamente la construye con base en mis sueños, con base en las personas que admiro, con base en las cosas que no me agradan, con base en las cosas que me lastimaron en la infancia. Es decir, toda esta mezcla de ideales construyen esta expectativa de quien yo debería ser. Entonces el pequeño inquisidor todo el tiempo me está comparando a mí con la expectativa. Todo el tiempo es yo versus la expectativa. Entonces cada que algo de mi yo real no se comporta o no actúa de la misma manera que aparece el inquisidor, entonces viene este castigo y viene esta culpa por no comportarme, por no ser eso que estoy esperando ser. Dice Yael, yo recuerdo una película con ese ejemplo de inquisidor rígido, Santa Sangre de Jodorowsky. Exactamente, esa es una muy buena imagen de cómo podemos llegar a los extremos, estos extremos y eso es bien interesante cuando mi inquisidor interno es tan insoportable. Hola Azu, bienvenida a la conversación, qué bueno que estás aquí con nosotros. Cuando inquisidor es tan insoportable en mí, una opción es o lo proyecto en otros para hacer que otros sean los culpables y lo carguen, o me vuelvo yo inquisidor de otros. Y entonces toda mi maldad o mi oscuridad que está dirigida contra mí la empiezo a dirigir hacia los demás. Y entonces empiezo a construir esta expectativa de mí o del mundo en general cada vez más grande. Y entonces cuando los que están a mi alrededor digamos que no entran en esta resonancia, no machan, por así decirlo, no encajan en la expectativa que yo tengo, entonces la rigidez de mi inquisidor
los desecha, los juzga. Y esto es algo bien interesante. Itzel, perfecto. Ahorita vamos un poquito hacia eso. Itzel, dice Itzel, en la edad adulta, ¿cómo liberar este inquisidor interno? Una de las cosas principales es primero hacerlo consciente. Porque la mayoría de las veces no lo hacemos consciente. La mayoría de las veces está ahí, está presente, pero no lo hacemos consciente. Entonces lo que hacemos es lo que les decía, lo que hacemos es o lo proyectamos en otros o nos comportamos en él sin darnos cuenta, con otros sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Entonces el primer paso es, en esta edad adulta, es reconocer ese inquisidor mío. Y no es fácil reconocer este inquisidor mío. No es fácil porque también el inquisidor es el guardián de mi sombra, es el guardián de aquello que no quiero ver en mí. Y aquello que no quiero ver en mí guarda tanto mis aspectos que yo considero negativos como mis heridas, como las cosas que me lastimaron en la infancia, que en su momento yo no tenía recursos para defenderme o para salvarme de eso que me estaba pasando. Entonces, reconocer al inquisidor implica reconocer esas partes oscuras que no me agradan de mí y reconocer esas heridas que están ahí que lo más probable es que si siguen ahí siguen doliendo. Entonces, reconocerlas implica mirarlas y sobre todo permitirme sentir el dolor que hay. Es decir, cómo liberar estas heridas, cómo puedo liberar estas heridas, dejando de escaparme de ellas. Porque cuando escapo de ellas, no me permito tocarlas, no puedo resolverlas. Sigo en esta actitud infantil en la que creo que no tengo el recurso para resolver eso que me pasó. Y entonces, este inquisidor, por eso el inquisidor no tiene sus dos aspectos, tanto el negativo como el positivo. En el aspecto positivo, este inquisidor me protege para que yo no toque esa herida y no me duela y no entre en esta crisis. Por eso, entre más grande es el dolor que está ahí atrás, más grande se vuelve este inquisidor, más rígido. Dice Sandra, ahora miro que lo que más odio de los demás es lo que más niego en mí misma. Es como tocar lo que yo llamo mi ser inferior. Sí, exactamente. Y de hecho, ahora interesante esto que dice Sandra, cuando tú le llamas mi ser inferior, la palabra inferior, otra vez sería interesante no ponerle juicio, al inferior como mi ser inferior es malo. Es decir, mi ser inferior es tan parte mía como mi ser superior. El problema justamente es eso, que cuando juzgo, entonces me juzgo y cuando me juzgo me separo y cuando me separo estas dos partes mías, mi ser superior y mi ser inferior que son tan yo como yo. Y en el momento en que yo divido estas dos partes, me divido a mí, entonces ya no estoy completo. Y sin embargo, este pequeño inquisidor es un poquito el encargado de juzgar qué de esto, qué de estas cosas que experimento sí pueden ser expuestas al mundo, sí puedo considerar como yo, y qué de estas cosas que vivo y experimento no es correcto que el mundo las mire, o que las exprese o que incluso que yo las reconozca. Dice Azu, den ejemplos de lo odio y lo soy. No me queda muy claro, de lo odio y lo soy. Un poquito, den ejemplos de lo odio y lo soy. Bueno, no me queda muy clara tu pregunta, Azu, pero lo que más o menos entiendo aquí es que aquello que odio, aquello que más odio, es aquello que soy yo también, pero que no sé qué hacer con eso que soy. Ese es algo, digamos, esto es como una pastilla difícil de tragar, ¿sí? Asumir como lo que dijo Sandra, de que lo que más odio en los demás es lo que más niego en mí. Por eso es una pastilla difícil de tragar, porque es fácil como voltear al frente y decir, esta persona es floja, esta persona es desagradable,
Pero la parte compleja es asumir que si, no, el asunto no es que lo sean o no lo sean, el asunto es que si me molesta o si me hace ruido o si llego a odiarlo, es porque eso que estoy juzgando está dentro de mí y no soy capaz de aceptarlo y de vivir con eso. ¿Sí? Dice, es JSS Bonar, saludos maestro, no puedo mirar por ahora, pero al rato llegando a casa la miraré con amor, gracias por compartir. Un abrazo y bendiciones, esperemos que te sea de utilidad y diversión de alguna manera. Yo me divierto mucho haciendo estas conversaciones con ustedes, entonces espero que al menos les entretenga y tengan alguna cosa útil que sacar de aquí. Por supuesto, nada de lo que expresamos aquí es como una totalidad o una verdad, digamos, estos son aspectos de la realidad como tal nadie la puede aprender o tener o tocar como tal. Ahorita tenemos un maravilloso caos en el Facebook en el que las opiniones se polarizan y todo el mundo quiere que su verdad sea la verdad. Yo diría que hay múltiples verdades y simplemente estas charlas son como para expandir un poco las posibilidades de ideas que tenemos unos y otros. Por eso es interesante compartir. Dice Azu Azul, si veo a alguien flojo es porque lo soy. No necesariamente, lo que decía es esto, lo interesante es esta frase que mucha gente dice, esto de lo que te choca, te checa, ¿no? Que es un poco trivial la frase, pero de alguna manera es así. Es decir, si yo veo que alguien es flojo y simplemente asumo que es flojo, es decir, todos los seres humanos tenemos de todo, entonces por supuesto que todos tenemos una parte de flojera. Entonces, si yo observo que otra persona es floja y yo estoy en armonía con mi parte de flojera, simplemente puedo observar que alguien es flojo y decir, pues sí, sí lo es y X, no pasa más. El tema es si yo observo que alguien es flojo y entonces me molesta o entonces me engancho con eso, lo más probable es que en ese momento, si yo me estoy molestando o si yo lo estoy juzgando desde un lugar donde esto es interesante, o donde yo digo, mira esa persona qué floja es, yo jamás sería eso, yo jamás me comportaría de esa manera, entonces ahí, ojo, porque es muy probable que entonces esté yo rechazando una parte mía que mi inquisidor no me permite aceptar, porque si lo acepto, probablemente cuando yo era niño, era niña, mis padres me dijeron que ser flojo es lo peor del mundo, ¿no? Que si yo los domingos que no tenía clases me quedaba en casa acostado, a lo mejor venía papá o venía mamá y me decían que qué desperdicio de tiempo, qué desperdicio de energía, que yo no servía para nada si era flojo. Entonces me quedé con la idea de la persona floja, la persona que descansa en domingo no sirve para nada. Y si me lo dicen mis padres, que yo necesito que me acepten, que me amen, por supuesto se vuelve algo doloroso, casi intolerable. Entonces, a pesar de que yo tenga esta necesidad, este impulso de descansar en los domingos, si mis padres me dijeron que era malo y yo no quiero que mis padres ya me rechacen, pues voy a omitir esa parte mía que quiere descansar en domingo, la voy a juzgar como flojera. Y entonces cuando no me voy a permitir a mí descansar los domingos, no, eso va a ser una. Y la otra es que cada que alguien descanse o cada que alguien entre en una dinámica que yo considere de ocio, en ese momento lo voy a juzgar como flojo y por lo tanto como algo malo. Hola Evelyn, bienvenida a esta conversación, qué bueno que estás aquí con nosotros. Entonces, aquí un poquito lo importante es hacer consciente que en la vida nada es bueno o malo, la vida solo son experiencias, una tras otra, experiencias, y las vamos viviendo y unas experiencias son mejores, otras experiencias son peores. De alguna manera, un poquito respondiendo a esta pregunta de como adultos, ¿qué se puede hacer? También otra cosa importante es hacer consciente que es más útil como adulto cuando quieres tomar una decisión, más que decir, esto que voy a hacer es bueno o malo, es más útil decir, esto que estoy haciendo es positivo para mí o es negativo para mí. ¿Y cuál es la diferencia? Positivo se refiere a algo que está
positivo es aquello que me hace avanzar hacia donde yo deseo llegar. Negativo es aquello que me frena de llegar hacia donde yo quiero llegar. Entonces, ya no estamos hablando de que sea bueno o malo, no estamos hablando de cosas que tengan que ser castigadas o premiadas. Estamos hablando de el equilibrio entre lo que yo deseo y hacia donde voy como ser humano y lo que me está frenando en el camino. Dice Emanuel, hola, un saludo Navarro, espero estés pronto en la Ciudad de México. Emanuel, hola, ¿cómo estás? Sí, claro que sí, estoy allá ahorita, estamos en el diplomado en Tarot. Están las inscripciones abiertas también en el Centro Sohuelo, si gustan, en la página está los informes. Mario Israel, ¿qué tal, Marco? Entonces, cuando juzgamos, revelamos que aquello que juzgamos es lo que debemos trabajar en nosotros mismos. Exactamente, Israel, ese es digamos, una visión sana de adulto de lo que juzgo, ¿no? Aquello que estoy juzgando, no necesariamente debemos, porque tú mencionas que debemos trabajarlo. El debemos ya es un poquito una palabra, un tanto como del inquisidor, ¿no? De tener que. No, si lo vemos así, no es una obligación, es una motivación en todo caso. Es decir, si yo me hago consciente que me lastima juzgar a otros, que me lastima que me juzguen, entonces desde ese lugar yo puedo elegir seguir juzgando o puedo elegir hacer algo distinto. En este caso, hacer esto que tú comentas, reconocer que eso que estoy juzgando, lo juzgo porque está en mí y sobre todo porque me lastima. Esto es bien importante hacer conciencia. Dice Yael, habrá que confrontar a nuestro inquisidor y luego hacer esa parte de mí y luego convertirlo de inquisidor a amigo. Sí, una cosa interesante aquí, Yael, la palabra confrontar también es como guerra, ¿sí? Y el inquisidor es muy bueno para la guerra, es como de sus recursos maravillosos, por eso es también como un excelente manipulador. Entonces, si tú confrontas a tu inquisidor, es una batalla que lo más probable es que salgas perdiendo, ¿sí? Al inquisidor no se le confronta no se le confronta en el sentido de guerra, de lucha, se le enfrenta en el sentido de colocarme frente a, ¿sí? No enfrentarme de pelear a ver quién puede más, sino de me coloco frente a, y me coloco frente a es te miro inquisidor, sé que existes, sé que estás ahí, y entonces miro en ti tanto tu parte negativa como la parte positiva, que es la parte en la que me estás protegiendo de este dolor, ¿sí? Entonces, cuando enfrento al inquisidor, es como si el inquisidor tiene trabajo siempre y cuando yo no lo enfrente. El inquisidor tiene trabajo siempre y cuando es como, exactamente, si lo vemos así, es como, así como Pinocho, mientras yo siga siendo el títere, que es manipulado y manejado por otras circunstancias, necesito al Pepe Grillo que me ayude a decidir y a salir adelante en la vida. En el momento en que Pinocho se convierte en un niño que tiene su propia conciencia, sus propias decisiones y las asume, en ese momento ya no necesita de este Pepe Grillo que esté ahí. Es decir, Pepe Grillo sigue estando ahí, va a ser su amigo para siempre y seguramente Pinocho y Pepe Grillo se van a morir viejitos juntos. Pero ya llega un punto donde ya Pinocho puede entablar una conversación más de igual con Pepe Grillo, ya no como este títere que necesita que le digan qué hacer, sino más como dos iguales que pueden charlar y negociar y dialogar justamente qué es positivo y qué es negativo para ambos. Dice Sandra, yo me consideraba floja y era algo que no me agradaba, pero ahora veo mi cansancio porque en mi familia no estaba permitido descansar. Exactamente, exactamente, Sandra. Mira, gracias por compartir tu comentario, justo de lo que estaba mencionándoles. Aquello que en mi familia se vuelve algo negativo o malo, mi inquisidor se va a encargar de alejarlo de mí.
aunque no necesariamente sea algo malo. Dijimos, ya como adultos tenemos la conciencia de que no es bueno ni es malo, es positivo, me permite avanzar, o es negativo, me frena. Dice Rose, ¿cómo separar? Hola Rose, bienvenida a la conversación. ¿Cómo separar o darme cuenta entre el hecho de que algo no me guste de alguien porque es mi espejo o porque de verdad no le viene bien a mi vida? Me parece que es una línea muy delgada. ¿Me compartes tu opinión? Sí, yo sé que es una línea muy delgada, y de hecho esto que voy a decir también está como en una línea muy delgada, Rose. Eh, Hay una parte desde nuestro inconsciente, desde nuestra psique, que todo aquello que nos hace ruido es, tiene algo que ver con nosotros. Es decir, por ejemplo, yo puedo pasar caminando por la calle y al lado puede pasar una persona que huela mal, ¿sí? Evidentemente, si huele mal y a mí me parece desagradable, pues simplemente digo, no estoy cómodo estando junto a una persona que tenga un mal olor. Si no tengo que estar aquí, pues no tengo por qué estar aquí, y justamente tomo mi límite y me doy la vuelta y me voy, ¿sí? Si en ese momento esta persona huele mal, pero vean, esa es la diferencia. Una cosa es llego, la persona huele mal y digo, esta persona huele mal y a mí no me agrada el olor, creo que este no es un lugar cómodo para mí, entonces simplemente me retiro, ¿sí? Pero si llego al lugar, se acerca esta persona que huele mal y entonces yo digo, qué horror que huele mal, ¿qué le pasa a estas personas? ¿Cómo hay personas que hacen esto? ¿Por qué no se baña? ¿Qué le pasa? ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo es? Es decir, ahí ya me enganché, ¿sí? En el momento en que me enganché, ahí en ese momento me estoy dando cuenta que definitivamente es algo mío. Si, si yo estoy en paz y en armonía con eso, simplemente, como dices, lo puedo reconocer que esta persona, no sé, tiene problemas con su higiene, o no le gusta bañarse, yo no tengo problemas con eso, entonces simplemente respeto, no es mi lugar, tomo mi distancia. Pero si me engancho, si me lo tomo personal, ahí es donde me doy cuenta que es casi un hecho que esa persona está proyectando algo mío que no he podido ver. Y por eso es tan difícil acabar de aceptarlo. Esto donde más lo podemos ver manifiesto en muchas ocasiones es en la pareja. Aquí dice yo Boica, saludos. Hola, yo Boica, bienvenido. Eh, en la pareja, por eso generalmente hay tantos conflictos, porque la pareja, aquella persona que se convierte en esta dualidad en nuestra existencia, generalmente es en quien más proyectamos y en quien más miramos estas partes nuestras que no queremos ver. Además, esto es un hecho. Como dice Rose, o sea, si yo estoy junto a una persona que, por ejemplo, huele mal, lo más probable es que no me atraiga como pareja, porque definitivamente no tenemos como cosas en común. Pero si alguien me atrae, ah, es muy probable que inconscientemente, y esto es casi un hecho, inconscientemente las cosas que no me gustan de la pareja son aquellas cosas que están en mí, y por eso nos encontramos con esa pareja, porque necesitamos encontrarnos con alguien que nos no necesitamos, pero inconscientemente nos buscamos a alguien que nos ayude a mirar lo que tenemos escondido por ahí detrás. Hola, Azu Acosta, bienvenida a la conversación. Entonces les decía, es importante hacer consciente a este pequeño inquisidor que vive en mí y no reconocerlo, darle su lugar, no pelearme con él, porque si me peleo con él, esto es lo peor, cuando alguien te dice, no juzgues. El decir, está mal que juzgues, es un juicio. Entonces, cuando tú dices, está mal que juzgues, automáticamente estás juzgando y estás haciendo lo que dices que está mal que hagas. Entonces, más bien, es asumir que como seres humanos también tenemos este inquisidor, y como seres humanos inevitablemente vamos a enjuiciar, inevitablemente vamos a acusar a los demás, a señalar en los demás aquello que no queremos ver en nosotros. Hola Carmen Guiñaba, bienvenida. Gracias Azu. Entonces, inevitablemente vamos
a culpar a los demás, vamos a vaciar en los demás estas partes que no aceptamos en nosotros. Entonces es muy distinto que si yo voy por la calle y de pronto juzgo a alguien, en vez de decir, no, no debo juzgar, no debo juzgar, está mal que juzgue, que entonces dejo de juzgar a la persona y me empiezo a juzgar a mí, ¿sí? Entonces es más de lo mismo. En lugar de hacer eso, lo que puedo hacer es decir, hago mi juicio de esta persona y entonces después digo, estoy juzgando a esta persona. Ok, reconozco que estoy juzgando a esta persona. Luego entonces, aquello que estoy juzgando en ella, me hago esta pregunta, ¿me hace ruido o solo es como de pasadita? Generalmente es raro que sea como de pasadita. Generalmente si estoy juzgando es porque me hace ruido. Entonces, reconozco que me hace ruido y entonces me puedo hacer la pregunta, ¿esto que estoy juzgando en esta persona, qué tiene que ver conmigo? Pero en el momento en que me hago la pregunta, ¿qué tiene que ver conmigo? Esto es bien importante, no me juzgo. Porque si digo, no sé, por ejemplo, esa persona, qué odiosa persona. ¿Sí? Entonces digo, ok, estoy juzgando a esta persona de que es odiosa, entonces ¿qué tiene que ver conmigo? Ok, yo soy una persona odiosa, qué mal que sea yo una persona odiosa, qué mal que... Y entonces este inquisidor se vuelve contra mí. Entonces es reconocer que dentro de mí hay esta sensación de desagrado ante esa persona que me parece odiosa. Luego entonces empiezo a asumir que dentro de mí hay algo que me resulta odioso y entonces tengo una pista. Se convierte en una pista de decir, ok, ya, tengo una pista de que hay algo dentro de mí que me parece odioso, ¿sí? No tengo que ver qué es, no debo de cambiarlo, no, simplemente tengo una pista de que hay algo dentro de mí que quizá me resulte odioso a mí, evidentemente, y luego entonces muy posible que le resulte odioso a los demás. Ok, entonces empiezo a explorar esa pista, qué hay en mí que sea odioso? Y lo voy haciendo en paz, en lo más amorosamente que pueda. Esa sería la palabra, lo más amorosamente que pueda, porque casi siempre esto que juzgo en los demás, esto que proyecto en los demás, dentro de mí está conectado con una herida de la infancia, como comentaba Sandra hace rato, de que el hecho de ser flojo en la familia era algo malo, ¿sí? Entonces, seguramente aquello que juzgo en los demás, aquello que juzgo en mi infancia se me juzgó como algo malo. Y seguramente cuando me juzgaron por eso fue muy doloroso. Y seguramente el hecho de haber reprimido esa parte mía no ha ayudado a sanar y seguramente esa herida sigue estando ahí adentro, ¿sí? Entonces cuando empiezo a seguir las pistas, cuando empiezo a seguir las huellas de mi pequeño inquisidor, muy probablemente al fondo voy a encontrar una herida, ¿sí? Y aquí es muy probable que por miedo quiera salir corriendo porque duele, pues. Pero si me atrevo a quedarme en la herida, si me atrevo a escuchar a la herida, si me atrevo a sentir el dolor de la herida, lo más probable es que detrás de esta herida encuentre un tesoro. Y este tesoro es una parte mía importante que durante mucho tiempo juzgué, de la que renegué y por lo tanto la relegué de mi experiencia en la vida. Entonces cuando vuelvo a abrazar esa parte mía, me integro un pedacito más y una vez que salgo al mundo, esta es la parte maravillosa, una vez que consigo ese tesoro y lo integro en mí, una vez que salgo al mundo ya es como si mágicamente desapareciera eso. En el mundo ya no existe. Y no es que no exista, sigue existiendo. La diferencia es que ya no me hace ruido. Entonces si salgo al mundo y veo una persona que está en domingo sin hacer nada, o incluso entre semana que está recostada sin hacer nada, ya no me va a brincar como flojera, ya no me va a brincar como coraje, simplemente voy a poder aceptarlo como tal. Y como adulto voy a poder decidir si yo quiero sentarme junto a esa persona y descansar
a gusto, sin preocupaciones, o si yo elijo simplemente seguir mi camino y seguir trabajando. Ya no hay una carga de bueno o malo en las cosas, simplemente las cosas son. Dice Marta, hola Marta, bienvenida a esta charla. Dice, muy interesante, me voy a enfocar en mis críticas para poder conocerme un poco. Gracias. Gracias por tu comentario, Marta. Mira, qué interesante este comentario que haces. Es incluso esto que aportas es como un recurso. Gracias, Marta. Es como aportar un recurso. Enfocarme en mis críticas para poder conocerme un poco. Qué linda frase. Eso es lo lindo de las charlas. Siempre sale cosas que aprender y compartir. Gracias, Marta. Dice Mario Israel, reconocer y asentir nos ayuda entonces, nos libera. Exactamente, Mario. Nos libera de esos fantasmas, nos libera de esas cargas. Y no es que las cargas desaparezcan, no es que esas cosas desaparezcan de tu vida, no van a desaparecer. La diferencia es el enganche que tienes con ellas, el juicio que tienes con ellas y por lo tanto el dolor que estas cosas te provocan, te generan. Entonces en ese sentido sí es un acto de libertad, ¿no? No es este acto de dejar las cosas atrás e irme y flotar en el viento, sino es este acto de seguir viviendo con estas cosas, pero sin que sean una carga, un dolor para mí. Dice Asu Acosta, en búsqueda de mis tesoros, vaya enfoque. Sí, gracias Asu, de verdad híjole, si lo viéramos así, es un cambio de perspectiva. Todos nuestros problemas, todos nuestros dolores, detrás de nuestros monstruos siempre hay un tesoro. En los cuentos de hadas, recuerdan, siempre el tesoro siempre está resguardado por un dragón. El Hobbit, la película del Hobbit, el Hobbit va por un tesoro que está en una montaña y está resguardada por un dragón. Todos estos cuentos simbolizan esto, que todo lo que nos da miedo son nuestros monstruos y nuestros monstruos siempre resguardan tesoros que cuando podemos enfrentar no es guerra, no es matar, enfrentar es mirar cara a cara. Cuando podemos enfrentar nuestros dragones podemos tomar esos tesoros. Dice a Sandra, ahora miro desde que estoy estudiando tarot que uso el espejo de mis relaciones para mi evolución y al tomar esta decisión me estoy amando a mí misma. Gracias, Sandra. Sí, de alguna manera el recurso de las cartas del tarot es que los dibujos del tarot se vuelven estos espejos. Entonces, en vez de proyectar mis sombras en personas, puedo utilizar estas imágenes para proyectarlas y desde ahí conocerme un poquito más. Dice Mario Israel, es aprender a vivir con ello, sacarle provecho. Exactamente, Mario, es aprender a vivir con eso y sacarle provecho en todos los aspectos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Todo tiene su luz y su oscuridad y no podemos rechazar nada, no podemos rechazar la oscuridad porque, vuelvo a lo mismo, lo que platicamos, dentro de ella se encuentran estos tesoros. Mónica. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Buda. Esta frase a mí me ha ayudado para hacerme amiga de mi inquisidor. Muchas gracias, Mónica. Gracias por compartirla. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Buda. Claro, de hecho, sigue a veces en este pequeño inquisidor también se viste de santo, ¿no? Entonces, cuando se viste de santo va por el mundo diciendo, miren todo el bien que le hago al mundo, miren todo el bien que le hago al mundo, miren todo el bien que le hago al mundo. Pero cuando alguno de aquellos a los que les estoy haciendo bien me reclama, o cuando siento que no soy suficiente o que no hice lo que yo creía que debería ser, la expectativa, lo que yo creí que debería ser por alguno de estas personas, entonces para afuera sigo siendo un santo, pero cuando voy a mi cueva, a mi casa, entonces me vuelvo este inquisidor de mí. Y entonces es estas madres que se juzgan por ser malas madres, estos padres que se juzgan por ser malos padres o malas parejas. Cada que te juzgas porque eres una mala persona o porque no cumples tu cometido como tu expectativa es, en realidad te divides y entonces tú quieres ir
a ayudar a tus seres amados, si quieres acompañarlos, respaldarlos, apoyarlos, pero ¿cómo puedes hacer eso si no lo haces contigo primero? Entonces sí, Mónica, gracias por compartir esta frase. Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta. Simbólicamente volvemos a lo mismo. Si tu compasión, es decir, si tu inclusión hacia tus partes oscuras, si tu compasión hacia tu ser humano es incompleta, porque esta expectativa que tenemos, que construimos en la infancia, no es de un ser humano. Eso es muy interesante. Es como lo que hace actualmente la publicidad, ¿no? La publicidad, por ejemplo, nos presenta chicas modelo anoréxicas y el ideal es ser como ellas. O nos presenta hombres súper musculosos, marcados, así, todo el tiempo. Y entonces estas imágenes que son falsas en el sentido de que cada quien tiene un cuerpo a su manera, cada cuerpo se acomoda como es, incluso en el caso, por ejemplo, de estos chicos supermarcados, para tener ese cuerpo sí lo puedes hacer cuando bajas todos los líquidos, cuando haces todo un proceso y te dura 2, 3 días, no son cuerpos de todos los días. Entonces estas fantasías que la sociedad, la mercadotecnia nos plantean, se vuelven estas expectativas que nuestro inquisidor utiliza para comparar. Cuando nos miramos al espejo, el inquisidor se mira y dice, estás gordo, estás gorda, estás deforme, etcétera, 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 porque está comparando la imagen que ve con la expectativa. Y entonces la compasión, esta que nos mencionas, Mónica, es asumir que como ser humano soy imperfecto. Y como tal, mi imperfección es perfecta, paradójicamente. Es perfecto. Digamos que somos perfectos en nuestra imperfección, pero el pequeño inquisidor le cuesta trabajo integrar eso. El pequeño inquisidor busca la perfección. Uno de sus objetivos es el orden y la perfección. Por eso no puede con la imperfección. Dice Ajed Dabut, ¿cómo puedo hacer consciente lo inconsciente para poder mirar y aceptar mis sombras? Esto esta frase que nos compartió, por aquí tenemos Marta, que dice, me voy a enfocar en mis críticas para poder conocerme un poco. Esa es una muy buena herramienta, por eso le decía a Marta, es muy buena herramienta lo que preguntas. ¿Cómo hacer consciente lo inconsciente? Enfocarme en mis críticas, porque aquello que critico, seguramente si lo observo, si sigo los pasos de lo que critico, me va a llevar a aquello que en mi inconsciente que está guardado en mi inconsciente. De hecho, el inconsciente hay pocas maneras de encontrarnos con él. Una de las maneras es los sueños. Cuando estamos dormidos, el consciente se duerme y por eso el inconsciente surge y tenemos todos estos sueños maravillosos. Entramos en otra realidad. Otra de las maneras de conocer mi inconsciente son los actos fallidos que llamaba Freud, cuando decimos una palabra por otra. Y uno de los más comunes en este tema que estamos trabajando, el pequeño inquisidor, es justo eso, dándome cuenta de qué es lo que juzgo en los otros. Entonces, aquello que juzgo en los otros, lo más probable es que está dentro de mi inconsciente. Ese es un buen camino. Dice Rose, ¿se podría decir que la culpa también alimenta al inquisidor? Gracias, Rose, qué buena pregunta. La culpa es un recurso que utiliza el inquisidor. ¿Por qué? Porque si dividimos las cosas como en esta dualidad simple, bueno o malo, decíamos, bueno premio, malo castigo, ¿sí? ¿Castigo cuál es? Castigo es la culpa. ¿Sí? Entonces tengo que expiar, ¿no? Este famoso expiar mis culpas. Cuando yo entro en el problema de entrar en la culpa es que la culpa me hace quedar en la infancia. La culpa no me permite crecer, no me permite hacerme adulto. La diferencia del adulto al niño, el niño se siente culpable, el adulto se siente responsable. Entonces el niño cuando entra la culpa llega mamá y le dice, se rompió este jarro. Entonces el niño se hinca, se pone a llorar y dice, fue mi culpa, soy malo, ahora no merezco una paleta, ahora no merezco un postre, ahora no merezco salir a jugar con mis amiguitos porque soy malo, es mi culpa. Y se puede quedar ahí, y se puede quedar toda la vida, y puede llegar a ser adulto
y de adulto se sigue culpando por el jarro que rompió cuando era pequeño a su mamá. Y desde ahí se sigue limitando a su vida, pues se queda atrapado. Es como si el inquisidor lo metiera en una prisioncita y le dijera, por tu culpa ahora no sales de ahí. ¿Sí? La versión adulta es salir de la culpa, es entrar en la responsabilidad. Entrar en la responsabilidad es decir, sí, sí, yo lo rompí, lo asumo, lo rompí. ¿Qué puedo hacer por eso? ¿Lo puedo pagar? ¿Lo puedo pegar? ¿Puedo comprar otro? ¿Puedo repararlo? Y si no lo puedo hacer, entonces pido la disculpa. Y si la disculpa no es suficiente, entonces me voy con esta conciencia y esta carga de lo que mis actos generaron. Y eso es la responsabilidad. Y eso me libera de mi inquisidor. Pero mi inquisidor no me va a dejar tan fácil. Mi inquisidor, culturalmente, históricamente, tenemos muy arraigada la culpa. La culpa incluso está, podríamos llamarle casi hasta en nuestro ADN. Entonces, poder salir de la culpa implica entrar en la responsabilidad. Y eso es mirando a nuestro inquisidor. Pone prefiero ser un hombre completo antes de ser un hombre bueno. Excelente frase, Carl Jung. Exactamente, sí. Pero ser un hombre completo antes que ser un hombre bueno. Ser un hombre bueno o ser una mujer buena es como ser manco, como carecer de una parte importante tuya. Incluso es falso. Cuando una persona dice soy buena y no soy mala, se está mintiendo a sí misma y está mintiendo a los demás. No es una persona completa. Por eso dice Jung, un hombre completo antes que un hombre bueno. Un hombre bueno es aquel que asume que es capaz de hacer las peores cosas sin juicio, sin juzgarse. Es decir, yo soy capaz de hacer las peores cosas que cualquier ser humano pudiera hacer. No me juzgo por ello, lo reconozco, lo asumo, entro a la responsabilidad y luego entonces en este más que bueno o malo, positivo o negativo, en mi positivo elijo no hacer esas acciones en el mundo. Entonces me convierto en un hombre bueno. Si recuerdan ustedes todas los autos sacramentales, que son estas obras teatrales que se hacían en la Edad Media, que era muy interesante porque la gente que iba al teatro a ver los autos sacramentales llegaba a ver la primera parte, que era la historia cuando, antes de ser santo, cuando la persona era asesino, era violador, era prostituta, ¿no? Y ya cuando venía la parte de la santificación, la mayoría del público se salía del teatro. Entonces estos autos sacramentales nos hablan de eso. El santo es aquel que vivió una vida disoluta, una vida en su sombra, en su oscuridad, y una vez que la reconoce y la acepta, elige conscientemente ya no vivirlo así. Entonces se convierte en un hombre completo, ¿sí? Entonces realmente podríamos hablar de una buena persona, en el sentido de que solo aquel que conoce su maldad, por ponerle un nombre, su oscuridad, es capaz de hacer valer su luz o su bondad. Dice Lisette, hola, me gustaría saber si das consulta individual en Ciudad de México. Sí, Lisette, sí estoy dando consultas individuales en la Ciudad de México. Con mucho gusto, si me mandas un inbox con tus datos, te puedo dar las fechas y horarios para agendar una sesión. Entonces aquí lo interesante es hacer conscientes que por eso no es coincidencia que le llamemos a pequeño inquisidor, ¿no? Tomando esta metáfora de estos hombres religiosos que en nombre de un bien hicieron el mal, digamos. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que estés acompañándonos en esta charla. Por eso le llamamos este pequeño inquisidor, porque el pequeño inquisidor siempre se mira a sí mismo como bueno, como yo juzgo a los demás por el bien de los demás y por el bien mío y por el bien de los demás, como por mí y por todos mis amigos. Pero entonces si lo viéramos así, este pequeño inquisidor también está incompleto. ¿Recuerdan esta película de El jorobado de Notre Dame de Walt Disney? Cuando está esta gitana bailarina
y está este inquisidor, de hecho es el personaje es un inquisidor, y nos da a entender en la película que este inquisidor se enamora de esta mujer bailarina, que es esta mujer bailarina simboliza el ánima, esta energía seductora femenina o la parte femenina que viven todos los hombres. Hola Manuel, bienvenido a la conversación. Entonces, inquisidor ve a esta mujer bailarina y proyecta en ella su ánima, su energía femenina, se enamora de ella, pero evidentemente por la religión que profesa no puede tener nada con ella. Entonces, cuando esta pasión lo domina, entonces él decide que ella es una bruja y entonces decide quemarla y acabar con ella. Eso es lo que hace nuestro inquisidor. Cuando las cosas lindas que nos gustan, que nos dan la vida, las juzgamos, entonces nos estamos cortando un pedazo de nosotros. Por eso decíamos que detrás de este demonio hay un tesoro, porque detrás de todas esas cosas que juzgo en mí o que juzgo en los demás, hay algo muy lindo para mí. Por ejemplo, en este ejemplo que decíamos de la persona que juzga a alguien por ser flojo, si yo me permito entrar en esa parte mía, sin juicio de la flojera, entonces puedo tener un domingo maravilloso, ¿no? Este domingo como dice el Tao chino, el Wei Wu Wei, el hacer no hacer, el ser capaz de disfrutar mi existir sin necesidad de hacer nada. Incluso es algo espiritual y filosófico. Cambiamos la frase flojera por un estado de mindfulness, de iluminación completa. Y digamos que es lo mismo, solo es como la otra cara, es la dualidad de la otra cara. Edith, ¿cómo estás? Bienvenida a esta charla, qué bueno verte por aquí. Estas dualidades, y esto es bien interesante, hacer esta conciencia. A nuestro pequeño inquisidor, para existir, necesita de la división, necesita del juicio, necesita de la separación. Si no divido, si no separo, si no juzgo, el pequeño inquisidor se queda sin trabajo, porque ya no hay nada que defender ni nada que proteger, sino que las cosas se integrarían una. Por eso esa frase que nos compartieron de Jung, ser bueno es estar a la mitad, ser un hombre completo es ser un hombre bueno y un hombre malo. Mario Israel dice, como en los sistemas en que hacer riqueza es malo, cuando un integrante comienza a crecer financieramente y recibe críticas del resto de los integrantes, entra la culpa y cae. Así de mala es la culpa. El ser inquisidor, ya no se puede un poquito mal, pero gracias Mario por este ejemplo, es un ejemplo muy claro. ¿Sí? Si yo vengo de un sistema familiar donde hacer riqueza es malo, donde ser rico es malo, donde tener dinero es malo, es importante, se vuelve difícil que yo siga ese camino. Pilar Nieto, hola Marco, qué interesante encontrarnos por aquí. Hola Pilar, qué gusto encontrarte por aquí también. Bienvenida a esta charla. Cuando un integrante comienza a crecer financieramente, es decir, si el crecer financieramente está mal visto en mi sistema familiar, entonces si yo crezco financieramente, automáticamente esto me va a separar de mi sistema familiar. El otro día en consulta trabajaba con una cliente el tema de que era una mujer muy inteligente, con muchos recursos, tenía su negocio, tenía otros negocios, mucha capacidad de crecimiento, pero había llegado a un punto donde ya no podía seguir, su negocio se le estaba viniendo abajo, estaba frenando, y entonces al hacer el trabajo nos dimos cuenta que en su familia había habido extorsiones, había habido robos, es decir, había personas que se habían enriquecido a costa de otras, por lo tanto en la familia estaba mal visto que alguien se enriqueciera. Luego entonces varios miembros de su familia no se habían permitido crecer, se habían quedado incluso en dinámicas de adicción, de cosas por el estilo. Entonces, inconscientemente, esa situación en su familia se convertía en un tope. Es decir, ella tenía toda la conciencia, la fuerza, el impulso para crecer, para ir más allá, a nivel financiero, a nivel empresa, a nivel todo, pero el tope con el que se estaba pegando era justo esta herida de su sistema familiar que juzgaba a todo aquel que tuviera
cierto nivel de economía. Entonces, ese tope, digamos, el pequeño inquisidor lo conoce muy bien y se encarga de que lo respetemos y de que no pasemos por él. ¿Sí? Si alguien empieza a crecer, le empieza a ir bien económicamente, entonces el pequeño inquisidor, como este Pepe Grillo, aparece y le dice, ¿sabes qué? Si tú creces más, te vas a convertir en aquello que tanto odiamos y entonces ya no vas a ser parte de este sistema. Y como lo que a los seres humanos más miedo nos da es ser exiliados o excluidos del sistema familiar, porque somos mamíferos, somos animales mamíferos, si se nos excluye, inconscientemente nos moriremos, nuestro cerebro reptiliano nos dice que nos vamos a morir. Entonces preferimos renunciar a nuestra individualidad, renunciar a nuestra vida incluso. Paradójicamente, renuncio a mi vida para no ser expulsado de mi familia y no morirme. Eso es lo que el pequeño inquisidor tiene tan claro y es lo que guarda con tanto celo, ¿sí? El riesgo de ser excluidos de nuestra manada que nos puede poner vulnerables a la muerte. Por eso es que también el pequeño inquisidor tiene su lado positivo, no podemos juzgarlo. Dice Mario Israel, fue experiencia propia, Marco, y con esta charla me cayó el 20, te agradezco. Qué bendición, Mario, qué bueno que algo de esto te fue útil y te sirvió. De alguna manera, por eso también es enfrentar al pequeño inquisidor, es enfrentar, como les decía, a todas estas, es que la palabra sí sería así, todas las mitologías familiares, toda la construcción ideológica que tenemos de quiénes somos es una mitología, es decir, es una historia que se nos contó cuando éramos niños y se nos contó como la única realidad. Entonces esta mitología familiar, esta mitología social que se nos construye, se convierte en el guión que nuestro inquisidor toma para mantenernos dentro de la sociedad y de la manada. Por eso es tan peligroso romper o sea, pelearnos con el inquisidor y retarlo, no hay manera de ganarle al inquisidor y es una verdadera locura el querer hacerlo. De hecho, hablando de locura, ahorita pensando, por ejemplo, en el tarot, en las cartas del tarot tenemos la carta 0, que es la carta del loco. Y el loco es la carta que abre las puertas al tarot, es el que nos permite entrar a conocer lo que es el tarot como tal. El loco es una manera de romper con el pequeño tirano. El loco es nuestra capacidad de regresar a la infancia, nuestra capacidad de hacer el ridículo, nuestra capacidad de atrevernos a romper los límites. Dice María Antonieta, hola María Antonieta, el inquisidor sería la conciencia del sistema familiar. Esto es importante, María Antonieta, qué buena pregunta. El inquisidor, digamos, está conformado también por la conciencia del sistema familiar, ¿sí? Es eso y más. Es el sistema familiar, es el sistema social, es el sistema cultural, es tu propio sistema autorregulador, es como arquetipo también, no sé cómo llamarle, este ente que existe más allá de la misma psique, dentro de la psique y más allá de la psique. Entonces, como tal, no podríamos definirlo específicamente de dónde vendría, pero sí podemos decir que está conformado por muchas partes, entre ellas esta conciencia del sistema familiar. Claro que sí, por eso es como decíamos que es como este policía del sistema familiar. Ulises, cuando escucho un diálogo de ese egregor, le ordeno con voz de mando, ya basta y sigo con lo que quiero hacer. Ese es un buen recurso, el poner límites, este recurso del decir, ya basta. De alguna manera, ya basta es una voz logos, es una voz de orden masculino, es una voz de límites. Entonces, eso es interesante, es muy útil ponerlo siempre y cuando
ya haya hecho yo este reconocimiento primero, porque si solo digo, si solo digo ya basta, es como entrar en esta energía masculina, y si mi inquisidor entra en su energía masculina de tirano, lo que voy a generar es resistencia en él, y él me va a estar como retando más. Entonces, si primero yo llego a este lugar digamos, de reconocimiento, de encuentro, de darle su lugar, de también agradecerle, de decirle gracias, querido inquisidor, porque sé que también eres el guardián de mis heridas, eres el guardián de mi sistema familiar y eres el guardián de que no esté yo solo y perdido, y te agradezco que también hagas ese trabajo. Entonces, en ese momento, digamos que es como si él bajara la guardia, ya no está en este estado tiránico, negativo de energía masculina, y entonces esta voz de mando de ya basta, ya puede entrar porque él ya es capaz de recibirla, ya es capaz sí, de aceptarla, ya no necesita confrontarla. Eso es muy útil, esa es esta energía masculina. Ulises, muchas gracias por compartirla, el poner límites. Dice Mario Israel, las críticas, las tachas no hacen caer en culpa si no somos conscientes, pero ya con conciencia podemos levantarnos. Sí, exactamente. Digamos, evidentemente esta conciencia, Mario Israel, también, digamos, la parte compleja es que para levantarnos tenemos que pasar por la herida, ¿sí? O sea, si quiero solo levantarme sin haber tocado la herida, sí, claro, por supuesto, me voy a poder levantar, sin embargo, la herida sigue ahí. Entonces mi pequeño inquisidor va a seguir forzándome, ¿no? Y entonces es como levantarme a contracorriente, como acelerar, como el salmón que va nadando contracorriente, ¿sí? Entonces si acepto que es parte de mi existencia, si acepto que como salmón voy a nadar a contracorriente, gastando toda mi energía, y es muy posible que no lo logre y me muera en el camino, pero a fin de cuentas, si llego del otro lado del río, voy a ser capaz de reproducirme, por lo tanto la especie va a seguir adelante, entonces tiene un sentido. Y esa es la conciencia. Y entonces este río que fluye en contra mía, en vez de convertirse en lo peor que me ha pasado en la vida, en vez de convertirse en algo malo o algo que no quiero en mi vida, se convierte en la riqueza de mi vida, se convierte... Entonces, en ese momento puedo decir, claro, soy un salmón, ¿sí? Es como decir, antes de eso puedo estar sufriendo y renegando en contra del río y digo, ya me quiero levantar y quiero dejar de luchar contra este río. En el momento en que caigo en la cuenta de que soy un salmón, entonces mi vida tiene sentido. Y entonces mi nadar contra el río ya no es un contra la vida, ya no es contra el río, ya es lo que me hace ser yo, lo que me hace ser un salmón, ¿no? Entonces, eso es la conciencia, esto que comentas, Mario Israel, con conciencia podemos levantarnos, esa es justamente la conciencia. Este comentario que nos regalaron de Jung, ese es el ser completo, soy un salmón, no soy el oso que está fuera del río, no soy la piedra que está dejando que el río fluya, no soy el salmón. Y como tal me toca mi vida, el sentido de mi vida existe en el momento en que yo nado a contracorriente. Esa es la conciencia. Y entonces salimos de los juicios soy un buen salmón porque lo estoy haciendo bien, o soy un mal salmón, o Dios, ¿por qué nos hizo esto a los salmones? ¿Por qué Dios es tan malo que hizo que los salmones nademos a contracorriente cuando nos pudo haber dado otra manera de hacerlo? Es como quito estas dualidades que el pequeño inquisidor utiliza como recursos y asumo que esta es mi vida, que esto es lo que le toca vivir a un salmón. Y entonces lo vivo como un salmón, dejo de tener expectativas de ser como el musculoso de la revista, como el millonario de acá, como el etcétera, etcétera, y entonces asumo el regalo, la bendición, el tesoro y la perfección de ser un salmón. Y entonces
agradezco el regalo y la bendición de tener un pequeño inquisidor que a fin de cuentas se convirtió como nos comentaban hace rato, cuando hago conscientes mis críticas, entonces puedo ver mi inconsciente. Entonces mi pequeño inquisidor se convierte en el camino que, que encuentro para conocer mi inconsciente y por lo tanto conocer las otras partes de mí, integrarme y ser un ser humano más completo. Ok. Bueno, pues creo que eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy sobre este tema del pequeño inquisidor. Será un gusto encontrarles en otra ocasión en una de estas charlas de café virtual. Y les agradezco por haber estado aquí, les agradezco por sus comentarios, estas frases tan útiles, estos recursos que lo maravilloso de la conversación es esa. Es esta información que ya existe, simplemente nos reunimos y la traemos a la conciencia, chapoteamos un poco en el agua y desde ahí vamos juntos haciendo ruido y vamos encontrando en el fondo estos tesoros que todos poseemos y que a veces es más grato encontrar en comunidad, en manada. Entonces, de alguna manera también el Internet en su lado positivo nos permite conectar con nuestra manada, nuestra conexión con otros. Gracias, Marcos, saludos de Torreón, bendiciones. Gracias a ti, Mario, también saludos, bendiciones hasta Torreón. Gracias, Sandra, gracias, Azu. Gracias a todos los que estuvieron atendiendo a esta charla. Les invito con mucho gusto. Tendremos próximamente alguna otra charla. Todavía no tengo muy claro qué sesión, pero les invito a que estén pendientes a esta página de Facebook. Les agradezco de compartirla. Muchas gracias. Una charla muy interesante. Es un gusto. Saludos desde Aguascalientes. Bendiciones hasta Aguascalientes, María. Manuel, un abrazo, gracias. Un abrazo para ti también, Manuel. Gaby, ya ni alcancé a escuchar completa la transmisión, voy conectando. Bienvenida, Gaby, no te preocupes, la transmisión va a quedar, ya se va a quedar en la página, entonces ya con tiempo y con calma te puedes escuchar y agradeceré tus comentarios. Les deseo a todos que tengan una excelente noche, un maravilloso fin de semana. Les agradezco por haber estado aquí, les agradezco por compartir, por su plática, por su alma y les agradezco también a sus pequeños inquisidores y a mi pequeño inquisidor que estuvieron aquí presentes también escuchando todo y tomando nota para después juzgarnos o no juzgarnos. Que tengan una bonita noche, que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Hasta luego.